Hola, hola, querido amigo, querida amiga, qué bueno estar contigo una vez más, juntos en el proyecto Revivados por su palabra, reflexionando todos los días en un capítulo distinto de la palabra del Señor. Hoy estamos reflexionando en Jeremías, capítulo 9. ¿Vamos juntos? Yo quisiera invitarte entonces para orar en este momento, antes de reflexionar en este hermoso y poderoso capítulo. Padre amado, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido día tras día, Señor, de estudiar, de escuchar tu voz, de estudiar tu palabra. Danos sabiduría para comprenderla una vez más, pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué lindo, ¿verdad? Jeremías capítulo 9 y el capítulo 8, que es un capítulo triste, el capítulo 8 que hemos leído ayer, es verdad, pero es lindo porque en el juicio podemos ver también un deseo de Dios de salvar. El capítulo 9, por ejemplo, presenta el lamento de Jeremías por los múltiples pecados de los judíos y también el lamento de Jeremías por el castigo. El capítulo 9 presenta la desobediencia como causa de la calamidad y presenta el profeta una exhortación, o sea, una lamentación por la destrucción y también porque el pueblo confiaba en sí mismo, pero no confiaba en Dios. El capítulo 9 también es una exhortación del profeta para que el pueblo pueda conocer a Dios. Por eso digo lindo, no por los juicios, sino por la invitación de Dios para conocerlo. El conocimiento del Señor es la gloria del hombre. Por lo tanto, hay un llamado implícito en este capítulo para que podamos decidir buscar al Señor. Y en este capítulo yo quiero recalcar algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 5 dice, a ver, cada uno engaña a su compañero y ninguno dice la verdad. Han acostumbrado su lengua a decir mentiras y se ocupan de actuar perversamente. Este versículo me habla de la naturalidad de las personas, naturalidad para hacer el pecado, para practicar el pecado en la vida de aquellos que se alejaron de Dios o que no quieren saber nada de Dios. Así que cuando uno se aleja del Señor, cuando uno está lejos de Dios, naturalmente practicará hechos de maldad, hechos pecaminosos. Y al revés también es verdad. Cuando uno está cerca del Señor, cuando uno busca al Señor, cuando uno tiene Dios en su corazón, naturalmente tendrá deseo de hacer lo que es correcto, deseo de andar en los caminos de la verdad. Bueno, el versículo 5 es una indicación de la naturalidad de la maldad del pueblo. El lenguaje debe ejercitarse en la habilidad de mentir. Su disposición y deseo de hacer el mal fue más allá de la voluntad de hacerlo. Qué situación triste, ¿verdad? El pueblo anduvo lejos del Señor y como consecuencia empezó a hacer o practicar la maldad. Bueno, los versículos 17 hasta el 19 también traen un escenario distinto, un escenario de exhortación a las personas para que pudieran comportarse inteligentemente. Y me llamó la atención en el versículo 17, cuando habla de las plañideras. Por ejemplo, aquí dice, versículo 17, así dice Jehová de los ejércitos, sed sabios y haced venir a las plañideras, buscad a las hábiles en su oficio. Bueno, ¿qué son estas plañideras? Literalmente, plañideras eran mujeres que cantan o cantaban un himno fúnebre. Cuando la muerte afectaba a una familia o llegaba en un hogar, en una familia, entonces generalmente cuando se tenía plata se contrataba plañideras para lamentar la pérdida de su querido. Hacían hincapié en la lamentación al llevar el pelo descuidado, rasgar la ropa, etc. Entonces, cuando el texto menciona que fueron habilidosos, dice el versículo acá, ¿no? Am, literalmente significa sabio en el arte de llorar. Buscar las hábiles en sus oficios. O sea, ah, es el texto está hablando, relatando, ¿no? De personas que eran hábiles en su oficio de llorar las plañideras y tocar el corazón de los dolientes.
Es decir, la gente debe comportarse inteligentemente y permitir que Dios toque sus corazones. De lo contrario, los dolientes tocarían los corazones de los que estaban de luto por la muerte de los líderes del pueblo. No fue una amenaza de Dios. De hecho, cuando aparece una descripción de los juicios en la Biblia, y en Jeremías hay muchas de esas descripciones de juicio, no es una amenaza de Dios, sino una prevención. Dios está diciendo de antemano lo que sucederá si el pueblo no obedece. Es como si dijera que este camino lleva a ciudad A y aquel otro camino lleva a la ciudad B. Y aquel que escucha, debes elegir la ruta. Pero Dios menciona que hay en la ciudad A y que hay en la ciudad B. Bueno, el versículo 23 y 24 dicen: Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio, hago justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Qué espectacular, ¿verdad? Es decir, no presumas en su corazón que sea sabio. El profeta señala algunos motivos para jactarse. Número uno, no te jactes de tu sabiduría. En otras palabras, toda confianza puesta en la sabiduría humana es locura, porque es parcial y porque es incierta. No somos nada. No te jactes de su fuerza en el contexto de destreza militar, armamento, infantería, fuerza militar, etc. No te jactes de tu fuerza. Y hoy podríamos incluir nuestro conocimiento, experiencia, estudio, grados académicos, práctica. Todo el mundo es limitado, entonces confía en el Señor. No te jactes de las riquezas. Las posesiones materiales no son una razón legítima para jactarnos, porque la riqueza terminará un día. El amor al dinero también es la raíz de todos los males, conforme dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Bueno, el versículo 24 dice entonces, por lo que podríamos y debemos jactarnos. Y ahora quiero hacer hincapié en esto antes de terminar. Dice, el que es verdaderamente sabio, atribuye la alabanza solo a Dios, nunca a sí mismo. El versículo 24 dice, alábese en esto, en entenderme, en conocerme. El conocimiento de Dios es la única base verdadera para la gloria. Una persona es verdaderamente sabia, querido, solo cuando el conocimiento de Dios está en su corazón. Porque el conocimiento de Dios es la vida eterna, trae la vida eterna. El conocimiento tiene un aspecto intelectual que implica comprensión. La relación con Dios tiene una base razonable, inteligente. No es solo un discipulado ciego. La persona debe servir a Dios con toda su mente, como dice Mateo 22, versículo 37. Pero conocer a Dios va más allá de una comprensión meramente teórica. Es un conocimiento experimental, es práctico, se manifiesta en andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios. El que se jacta en entenderme, en conocerme. Querido amigo, tú has andado en los caminos del Señor, has experimentado el amor de Dios. ¿Quién es Dios? Jeremías dice, Él es misericordioso, hago misericordia, no tengas miedo de buscarlo. ¿Quién es Dios? Yo hago el juicio en la tierra, hago el juicio en la tierra. Él sabe todo, por lo que hace el juicio correcto. No quiero ocultar nada a Dios, porque no lo puedo. Él es justo, por eso practica la justicia en la tierra. Entrega tu caso a Dios. Él se complace cuando sus hijos lo conocen, lo invita practicando la justicia, siendo misericordiosos. Entrega tu vida a Dios. Dios quiere que la gente se familiarice con sus atributos. Yo hago misericordia, juicio en la tierra. Por esas cosas me agradan, dice. Estas cosas me agradan, dice el Señor. Querido amigo, vamos a entregar nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a confiar en Él. Yo quisiera orar contigo por este motivo en este momento. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que hemos tenido cada día de buscarte. Ahora que quisiera pedir que tú puedas bendecirnos, ayudarnos a comprender que tú eres bueno, bondadoso, misericordioso y nos quieres salvar. Qué lindo capítulo que presenta los resultados del pecado, pero también presenta los resultados de la gracia de Cristo. Transformación
y salvación. Entrego, por lo tanto, nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.